¿Qué onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Y a ver, antes de que te pongas moralista, respóndeme algo sin mentirte. ¿Te duele más que intervengan para sacar a un dictador? ¿O que un país entero haya sido secuestrado mientras tú tuiteabas consignas bonitas? Porque pacifistas sobran, dictaduras también. Lo que falta es gente dispuesta a aceptar que no hacer nada también mata. Hoy no vengo a aplaudir guerras, vengo a patear hipocresías. Si crees que la soberanía justifica el hambre, el exilio y el narcoestado, apaga esto. Pero si te atreves a escuchar lo que incomoda, quédate, porque este episodio no es neutral y tampoco te va a caer bien. Bienvenidos, VIP. Si tú estás aquí, es porque no te tragas la versión light de la realidad. Tú, que no vienes a que te soben la espalda ni a que te digan lo que quieres oír. Aquí no hay tibios, no hay diplomacia barata y no hay discursos de oficina con aire acondicionado. Aquí se habla como se habla entre compas, con el café frío, la noticia caliente y el coraje atorado en la garganta. Así que ponte cómodo, apaga el modo sensible y prende el cerebro, porque esto no es contenido. Esto es una pinche intervención emocional. A ver, respira. Porque lo que voy a decir incomoda. Y si no incomoda, no sirve. Hoy vamos a hablar de algo que tiene a medio continente dividido, al otro medio haciéndose pendejo y a muchos jugando al analista moral desde redes sociales. La captura de Maduro. La posibilidad real, no de fantasía, de una intervención militar extranjera. Y esa pregunta que a muchos les arde como sal en herida abierta. ¿Se puede celebrar la caída de un dictador aunque haya intervención armada? ¿O es pecado geopolítico aplaudir cuando sacan a un narcodictador del poder, aunque sea a putazos? Porque claro, en redes todos son pacifistas profesionales, hasta que la guerra no les toca a la puerta. Todos aman la soberanía, excepto cuando el tirano es de los míos. No me chinguen. Vamos por partes, porque este tema no es blanco o negro. Es un puto pantano moral donde muchos prefieren no meterse para no ensuciarse los tenis ideológicos. Durante años, se intentó sacar a Maduro por las vías democráticas. Elecciones, denuncias internacionales, sanciones, diálogos, mesas, cartas, llamados, rezos, comunicados, post con banderita y hashtag solidario. ¿Resultado? Más hambre, más muertos, más exilio, más narcoestado, más militares enriquecidos y más gente diciéndole al pueblo venezolano que aguante, que tenga paciencia, que todo cambio lleva tiempo. Claro, tiempo que no están viviendo los pacifistas de redes sociales. Porque es bien fácil pedir paciencia cuando no eres tú el que hace filas para comer, cuando no eres tú el que ve a su país convertirse en una fosa común administrada por un partido, cuando no eres tú el que huye con una mochila y una foto porque quedarse significa morirte lento. Y aquí es donde empieza el debate que a muchos les caga. Cuando ya se intentó todo,
cuando la democracia fue secuestrada, cuando el régimen se convirtió en una organización criminal con bandera, ¿qué chingado sigue? ¿Seguir aplaudiendo intentos fallidos mientras el dictador se caga de risa? ¿O aceptar que hay momentos en la historia donde la fuerza no es la primera opción, pero sí la última? Porque, ojo, nadie que tenga 2 neuronas funcionales celebra una guerra por gusto. No se celebra la sangre, no se celebra el caos. Se celebra la posibilidad de terminar con una maquinaria de sufrimiento que ya no se puede desmontar con votos porque el árbitro, el conteo y las armas están del mismo lado. Pero ahí salen los puristas de sofá. Intervención, respeto a la soberanía, los pueblos se liberan solos. Sí, campeón. Eso díselo a Cuba, díselo a Corea del Norte, díselo a Venezuela después de décadas de control, propaganda, represión y narcofinanzas. Díselo cuando el ejército responde al dictador y no al pueblo. No me chingues. Aquí hay algo que muchos no quieren decir en voz alta. Maduro no cayó antes porque alguien lo sostuvo. Y cuando cae o cuando lo capturan, no es magia, no es destino, no es karma, es traición. Siempre hay traición. Siempre hay alguien que vende información, que abre una puerta, que deja de obedecer. Los dictadores no caen solos, los tumban desde dentro, cuando ya no sirven o cuando se vuelve un estorbo. La pregunta aquí es, ¿quién traicionó a Maduro? Esa es la pregunta que ahorita mismo tiene paranoico a medio aparato chavista. ¿Fue el alto mando militar? ¿Fue del círculo financiero? ¿Fue un aliado extranjero que decidió que ya era demasiado costoso seguir sosteniendo al muerto? ¿O fue simple cálculo frío? Mejor entregarlo que hundirse con él. Porque no nos hagamos pendejos. Las dictaduras no tienen amigos, tienen intereses. Y cuando el interés cambia, el dictador estorba. Y mientras todo esto pasa, aquí afuera tenemos a los indignados profesionales, esos que jamás levantaron la voz cuando Venezuela se caía a pedazos. Pero ahora sí lloran por la intervención. Gente que minimiza el daño del socialismo venezolano como si hubiera sido un experimento fallido de laboratorio y no una tragedia humana regional. Gente que prefiere criticar al que intenta apagar el incendio que al cabrón que lo provocó. Porque es más cómodo moralmente condenar la intervención que aceptar que el monstruo creció tanto que ya no se podía sacar con pinzas. Y ojo, esto no es una defensa ciega del intervencionismo. No es decir, ¡hey! Vengan todos los ejércitos a invadir miles de países. No, esto es reconocer una realidad incómoda. Hay dictaduras que se blindan tan cabrón que solo caen cuando alguien desde afuera mete la mano. No porque sea bonito, sino porque lo demás ya fracasó. Ahora, el futuro, porque aquí no acaba el pedo. Capturar a Maduro no significa que Venezuela mágicamente se vuelve Suiza. Significa un periodo jodido, caótico,
lleno de disputas, ajustes de cuentas, reconstrucción lenta y dolorosa. Pero, ¿sabes qué? A veces el caos posterior es menos cruel que la estabilidad de una dictadura. Y aquí va la parte que debería poner nerviosos a otros países de la región. Venezuela no fue un accidente aislado, fue una advertencia. Y hay países latinoamericanos caminando la misma ruta, con el mismo discurso, las mismas excusas, el mismo desprecio por las instituciones y el mismo coqueteo con el autoritarismo por el bien del pueblo. Cuando normalizas al caudillo, cuando justificas la ineptitud con ideología, cuando atacas a la prensa, cuando militarizas la política y politizas al ejército, estás sembrando el mismo infierno, aunque todavía no huela a azufre. Así que no, esto no va solo de Maduro, va de todos los que creen que el poder absoluto se puede administrar con buenas intenciones. Spoiler, no se puede. Y hasta aquí lo dejo por ahora, porque lo que sigue se va a poner todavía más incómodo. Y a ver, retomemos porque aquí es donde a muchos se les empieza a zafar el tornillo moral. ¿Por qué tanta gente se indigna más por la intervención que por los años de destrucción? Pregunta incómoda, de esas que no caben en un tuit bonito. ¿En qué momento el discurso anti-intervención se volvió una coartada para justificar dictaduras? Porque una cosa es criticar el intervencionismo histórico, que sí, ha sido una mierda muchas veces. Y otra muy distinta es usar ese pasado como excusa para mirar hacia otro lado mientras un país entero se desangra. No es lo mismo analizar que hacerse pendejo. Y aquí hay un chingo de gente haciéndose olímpicamente pendeja. El argumento estrella es: ningún país tiene derecho a meterse. Ajá. ¿Y el narcoestado sí tiene derecho a destruir generaciones enteras? ¿El hambre sí es soberana? ¿La tortura también? Porque cuando hablamos de soberanía, pareciera que solo existe para proteger al tirano, nunca al pueblo. Curioso, ¿no? Y a ver, espérate tantito. Si el régimen ya no responde a su gente, si el poder está sostenido por militares comprados, mafias armadas y dinero sucio, ¿de verdad sigue siendo autodeterminación? ¿O ya estamos hablando de un secuestro con bandera? Aquí hay algo que nadie quiere aceptar. Muchas de las voces más ruidosas contra la intervención jamás han pisado Venezuela. Jamás han hablado con un migrante venezolano de a pie. Jamás han tenido que explicarles a sus hijos por qué no hay que comer. Pero eso sí, son expertos en geopolítica, desde el sillón, con wifi, café y su moral intacta. Y luego están los otros, los que no lo dicen en público, pero en privado te sueltan el: ¡ay! Es que si cae Maduro, se cae todo el relato. Porque de eso se trata también. No nos hagamos pendejos. Para muchos, Venezuela no es un país, es un símbolo. Y cuando el símbolo se rompe, se les cae el discurso completo. Por eso minimizan el daño. Por eso relativizan la tragedia. Por eso hablan de errores, de bloqueos, de contexto.
Contexto mis huevos. Ningún contexto justifica una dictadura que convirtió al Estado en un cártel. Y ahora vamos a la parte jugosa, la traición. Porque insisto, y aquí me planto, si Maduro fue capturado, si cayó o si estuvo a punto de caer, no fue porque de pronto se volvió impopular. Eso pasó hace años. Fue porque alguien decidió soltarlo, ponerle el dedo. Alguien que estaba adentro, alguien que tenía información, alguien que se cansó de cargar con un cadáver político. Las dictaduras no se quiebran por protesta solamente. Se quiebran cuando el círculo interno empieza a oler el final. Cuando los generales empiezan a pensar en sus cuentas bancarias. Cuando los operadores financieros ven que el barco ya no flota. Cuando el líder eterno se vuelve un riesgo, no un activo. Y aquí entran las teorías, los rumores, las sospechas. ¿Fue una traición pactada? ¿Fue una entrega negociada a cambio de impunidad? ¿Fue presión externa combinada con hartazgo interno? ¿O fue una mezcla explosiva de todo eso? Porque, ojo, muchas veces no se trata de liberar al pueblo, sino de salvarte el pellejo. Y aún así, y aquí viene lo que a muchos les cuesta tragar, a veces ese egoísmo interno termina beneficiando más al país que la lealtad ciega a un dictador. Ahora, sobre la intervención como última opción, porque esto no es fantasía ni película. Intervenir no es llegar con banderas y aplausos. Es entrar en un terreno minado de intereses, riesgos, muertos y consecuencias. Nadie que sepa de esto lo celebra como si fuera final feliz. Pero, ¿sabes qué es todavía más hipócrita? Fingir que no intervenir también mata. Que la no acción es neutralidad. Porque no lo es. Cada día que una dictadura se mantiene, muere gente. Solo que esas muertes no salen en los titulares internacionales porque son lentas, silenciosas, normalizadas. Y mientras tanto, los críticos de la intervención se rasgan las vestiduras diciendo que puta, va a ser un caos. Sí, cabrón, pero ¿qué crees que había antes? ¿Orden? ¿Prosperidad? ¿Democracia? ¡No mames! El caos ya estaba, solo que administrado por el régimen. Ahora hablemos del daño regional, porque esto no es solo Venezuela. Millones de migrantes, presión económica, crisis humanitaria desbordada, abarrotando las fronteras, países vecinos absorbiendo lo que el chavismo escupió durante años. Pero de eso casi no hablan los moralistas, ¿verdad? Porque es más fácil condenar una intervención que aceptar que el socialismo autoritario venezolano fue una bomba que explotó en toda Latinoamérica. Y aquí viene la advertencia que nadie quiere escuchar. Hay otros países caminando por la misma cornisa. Países donde se romantiza al líder fuerte, donde se ataca a las instituciones, donde se desacredita cualquier crítica llamándola enemiga del pueblo. Países donde se normaliza el fracaso porque, ¡puta!, antes estábamos peor. Ese discurso ya lo conocemos. Ese guión ya lo vimos. Y termina igual de mal. No voy a dar nombres todavía.
Eso viene en el siguiente bloque. Pero tú, si no eres ingenuo, ya sabes de quiénes estoy hablando. El punto es este, y aquí lo dejo claro. Rechazar una intervención sin reconocer el infierno previo no es pacifismo, es complicidad pasiva. Es elegir la comodidad moral sobre la realidad humana. Es indignarse selectivamente. Y no, esto no se trata de amar a Estados Unidos, ni de odiar a la izquierda, ni de besar botas militares. Se trata de aceptar que hay dictaduras que se blindan tanto que solo salen a la fuerza, porque todas las demás puertas ya fueron cerradas por el propio régimen. ¿Y si eso te encabrona? Bien, de eso se trata. Porque el verdadero debate no es intervención sí o no. El verdadero debate es, ¿cuántos muertos más estás dispuesto a tolerar para sentirte moralmente superior? Piénsalo, porque el siguiente bloque va a doler todavía más. Y ahora sí, vamos a lo que muchos no quieren ni oír, porque aquí ya no se trata de Maduro como individuo, sino de lo que viene después y de quién podría ser el siguiente si seguimos jugando a la ruleta ideológica con países enteros. Porque, a ver, seamos brutalmente honestos. Tumbar a un dictador no resuelve mágicamente el cagadero que dejó. No existe el botón de reset democrático. Lo que existe es una resaca histórica cabrona. Instituciones rotas, gente desconfiada, economía en terapia intensiva, heridas sociales abiertas y una población que ya no cree en nadie. Ese es el verdadero precio de aguantar dictaduras demasiado tiempo. Pero aún así, y aquí está la parte que muchos no quieren aceptar, ese escenario sigue siendo menos cruel que la perpetuidad del tirano, porque la dictadura no se estanca, empeora, siempre empeora. Se vuelve más violenta, más paranoica, más corrupta, más dependiente del crimen. No hay versión estable del autoritarismo, solo fases distintas de decadencia. Y ahora, el elefante en la habitación. ¿Qué pasa con Venezuela después de Maduro? ¿Spoiler incómodo? No va a ser bonito, ni rápido, ni ordenado. Va a haber venganzas, ajustes de cuentas, disputas internas, pugnas por poder, intentos de reciclar caras del mismo sistema con otro discurso. Porque las dictaduras no caen limpias, caen dejando escombros humanos y políticos. Y ahí es donde muchos se desencantan y dicen, ¿ves? ¿Para eso querían la intervención? Sí, cabrón, para tener al menos la oportunidad de reconstruir, no para seguir pudriéndose lentamente. Porque reconstruir es un privilegio que solo existe cuando el régimen ya no está. Antes de eso, todo es sobrevivencia. Ahora vámonos más lejos porque esto no acaba en Venezuela. Latinoamérica tiene memoria corta y autoestima política muy baja. Nos encanta repetir errores envueltos en discursos nuevos. Nos fascina el, uy, ahora sí va a funcionar. Este gobierno sí es el bueno. Y ahí es donde varios países están jugando con fuego mientras se ríen del incendio venezolano como si fuera ajeno. Cuando ves gobiernos que concentran poder, atacan los contrapesos, desprecian la crítica
militarizan la política y convierten la lealtad ideológica en requisito moral, deberías empezar a preocuparte. Mucho. Porque así empieza el mismo camino. Primero es el pueblo, luego el enemigo interno, luego la emergencia, luego la excepción y cuando te das cuenta ya no hay salida democrática. Y no hace falta decir nombres para que esto quede claro. El que quiere entender, entiende. El que se ofenda, probablemente ya se sintió aludido. Porque aquí va una verdad incómoda. Las dictaduras no nacen con botas y fusiles, nacen con aplausos, con gente justificando abusos que porque es por una causa, con intereses siempre políticos, con intelectuales callando, que porque no es el momento de hablar, con ciudadanos minimizando, que porque hay cosas más importantes, hasta que ya es demasiado tarde. Por eso el debate sobre la intervención en Venezuela no es solo sobre Venezuela, es una advertencia regional. Es el recordatorio de que cuando juegas demasiado tiempo con el autoritarismo, el desenlace casi nunca es elegante. Y ahora vamos con los indignados electivos otra vez, porque merecen mención especial. Esa gente que jamás levantó la voz cuando se cerraban medios, cuando se encarcelaban opositores, cuando se falseaban elecciones. Pero ahora sí se rasgan las vestiduras porque, ¡ay! Es que vienen de afuera. No me jodas. Su moral funciona como semáforo descompuesto. Solo se pone en rojo cuando les conviene. Porque, insisto, no intervenir también es una decisión política. No hacer nada también mata, solo que mata despacio y sin cámaras. Y aquí va otra cachetada de realidad. Muchos de los que hoy critican la intervención, la critican porque nunca van a pagar el costo de su postura. Pues total, no viven ahí, no sufren ahí, no entierran muertos ahí. Ellos pueden darse el lujo del purismo. El venezolano común, no. Ahora, hablemos del miedo que nadie confiesa. ¿Y si esto sienta precedente? Exacto. Ese es el verdadero terror de algunos gobiernos. No la intervención en sí, sino la idea de que el mundo diga hasta aquí. Que ya no todo se tolere eternamente bajo la excusa de la soberanía. Que ya no basta con llamarte revolución para tener carta blanca. Y no es que mañana vayan a intervenir en todos lados, no exageren. Pero sí manda un mensaje incómodo. Las dictaduras ya no son intocables por default. Y eso para muchos es más aterrador que cualquier ejército. Ahora, sobre el futuro lejano. Porque aquí no se trata solo de salir del hoyo, sino de no volverte a caer. Venezuela va a necesitar algo más cabrón que elecciones. Va a necesitar memoria colectiva, memoria política. Recordar cómo empezó todo para no repetirlo con otro nombre, con otro color y la misma mierda. Porque si algo nos ha enseñado la historia latinoamericana, es que no faltan los oportunistas listos para subirse al caos y venderse como salvadores. Y ahí es donde el pueblo tiene que estar más despierto que nunca, no más agradecido, no más sumiso. Y aquí viene la parte más incómoda para cerrar. Si tú hoy celebras la caída de Maduro, pero mañana justificas abusos en tu propio país porque es diferente, entonces no aprendiste nada, absolutamente nada.
Esto no va de bandos, va de principios. Va de entender que ningún proyecto político vale más que la dignidad humana, que ningún discurso justifica el hambre, la represión o el exilio masivo. Y sí, a veces la historia avanza a empujones, no con aplausos. A veces el cambio llega sucio, doloroso, lleno de contradicciones. Pero quedarse paralizado por miedo a mancharse también es una forma de cobardía. Así que no pidas pureza en escenarios impuros. No pidas soluciones limpias a problemas que llevan décadas pudriéndose. Y no le exijas al pueblo venezolano que sea mártir eterno para que tú puedas sentirte éticamente superior desde lejos. Porque la verdadera pregunta, la que te dejo retumbando, no es si la intervención fue perfecta. La pregunta es si de verdad había otra salida realista cuando todas las puertas democráticas ya estaban clausuradas. Y si tu respuesta es aguantar más, entonces tal vez el problema no es la intervención. Tal vez el problema es tu comodidad. Aquí lo dejamos, VIP. Sin aplausos, sin conclusiones bonitas, sin final feliz prefabricado. Solo con una certeza incómoda. Las dictaduras no caen solas. Y cuando caen, nunca es como en los libros de texto. Gracias por estar aquí, por no buscar versiones edulcoradas, por bancarte la crudeza y por no huirle al debate. Nos escuchamos en la próxima. Y recuerda, la neutralidad frente al abuso siempre favorece al abusador. Y hasta aquí la neteada del día de hoy, mis VIP de Hueso Colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando, ya cumplí con mi misión. Recuerda, aquí no doy clases, solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden, ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. ¡Chao, chao!